Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro taller disfrutando del crochet. ¿Qué les parece si cruzamos corazoncitos? Miren lo que es, son divinos, divinos. Son un clásico, ya todos sabemos, acá tenemos el que más visto está, qué divino, acá yo le borde. Estoy copada bordando, estoy entusiasmada, pero me falta un montón, como 10.000 kilómetros más o menos, pero lo intento y me gusta, me divierte. Este lo vamos a hacer distinto, hermoso, tiene otro método, me gusta siempre hacer cosas, poner algún detalle, algún toque propio, obviamente como siempre. Los trabajos se van a seguir repitiendo, esto lo hacían mis abuelas, así que son corazones divinos que vale la pena repetirlo y repetirlo siempre y siempre agregarle algo nuevo, algún detalle propio, algún tips, algo que diferencie de otros y que sepamos que lo hacemos nosotros. Ustedes seguramente también van a poner su toque, su tip y van a hacer algo original, pero miren qué belleza, sirven como agarraderas, pero también podemos ponerlo como apoyapava o para las tacitas. Bueno, ustedes van a saber qué destino darle, qué les parece si nos ponemos a tejer esto, que en una tarde los hacemos. Miren lo que son, divinos. ¿Qué les parece? Bueno, acá están bien de cerquita, miren qué bonitos que están estos corazones, que obviamente pueden ser perfumeros, pero bueno, está con la idea de una agarradera. Pero si los dejan abiertos, también pueden ser bolsitas de regalo, bueno. Tiene muchos usos. Yo lo hice como una agarradera y miren qué bonito. Hice un modelo distinto porque el que vemos por lo general es este que es precioso. ¿Ven? Este tiene otra forma de tejerse y es muy bonito también y también puede ser tipo bolsita si lo dejan abierto arriba y tiene menos cruces. Pero bueno, yo quise hacer este tan bonito porque este quizás lo podamos hacer en otro momento, pero bueno, como ya está, lo explican otras compañeras en sus canales y está fantástico. Hoy vamos a compartir algo diferente. Vamos a hacer que este se hace con vareta, así que miren qué rápido que lo podemos hacer. Y es realmente precioso. Yo elegí cruzar 4 tiras, ¿eh? 4 tiras de cada lado y elegí combinar con 4 colores. Ustedes pueden elegir 2 colores o de un solo color y que quede todo entrecruzado. Y a su vez le hice un borde que, bueno, eso lo vamos a ver al final. A mí me gusta cómo queda así de bonito. Este sería el frente porque todo en punto bajo. Lo hice con para que se vea el borde del punto bajo hacia adelante. Si no hacia atrás, ustedes saben que cuando hacemos punto bajo se ve diferente la parte trasera. Bueno, miren qué belleza. Lo tejí con lana, con estas lanitas que tejo siempre, con una hebra doble, pero lo pueden hacer tranquilamente con hilo de algodón, un hilo de algodón más gruesito, y también lo pueden hacer solo con 2 colores. Yo elegí para cada mitad del corazón 2 tonos distintos. En este caso voy a hacer uno en fucsia y rosa bebé, uno en turquesa y celeste bebé, y un color neutro para el borde, un color que vaya para los dos, que combine bonito, porque si hacemos eligiendo uno de estos colores, obviamente el borde de uno va a quedar mucho más ancho, entonces no es la idea. Vamos a hacer esta belleza de corazón que ustedes a medida que lo vamos armando se van a ver que si lo quieren dejar bolsita, si lo quieren rellenar, si le quieren poner algunas semillitas, perfume, porque se pueden aromatizar para poner en un ropero, adentro de un cajón, con ropita entre las sábanas. La verdad que ideas hay muchas. Bueno, vamos a empezar. Es un trabajo muy sencillo y muy bonito. Yo voy a tejer en esta ocasión con una aguja número 4 de aluminio. Pero bueno, todo depende obviamente del grosor del material con que ustedes lo puedan hacer. Puede ser más finito, pueden usar una hebra finita y hacen corazoncitos pequeños que como souvenir andarían perfecto. Otra de las cosas que quizás necesiten son estos marcadorcitos, más que nada para el que es principiante, que todavía no está muy ducho con el crochet, para ubicar los puntos y dar las vueltas. Y bueno, ahora se los voy a ir mostrando a medida que los vayamos agregando al tejido. Pero bueno, el que está muy canchero quizás no los necesite.
Vamos a empezar, yo voy a combinar con estos dos colores. Tienen que elegir qué lado va a ser la parte de la pancita del corazón, qué color quieren elegir para que quede el lado exterior. Yo voy a elegir el turquesa, que me quede el exterior. Entonces vamos a comenzar por la parte central del corazoncito, de esta primer mitad que vamos a cruzar. Y elegí este celeste clarito. Miren qué belleza. Enamorada de mi corazón. Enamorada de mi corazón. Ahí le dejo los dos para que los vayan viendo. Y voy a preparar mi lanita. Acá estamos. Y voy a comenzar con una base de cadenas. Voy a tejer ahí. La primera cadenita la vamos a hacer floja. Ahí está. Esta primera cadena nos va a servir para cuando hagamos el centro del corazón. Entonces ahora, si ustedes quieren, aquí ya la marcan, porque esta no va a pertenecer a las tiras que vamos a cruzar. Simplemente es la del extremo. Y ahora voy a tejer, sí, 26 cadenitas que van a ser las que vamos a entrecruzar estas tiritas. Entonces ya tengo separada la del extremo, donde va la pancita del corazón, aquí nace. Y voy a tejer ahora sí 26 cadenas, que son las que entrecruzo. Cuento 26 y seguimos. Aquí ya tengo las 26 que son centrales. Y ahora, a partir de esta, que esta es la número 26, a partir de esta voy a tejer una cadenita más ahí y la sostengo. Tejo una cadenita más y sobre esta que sostuve voy a tejer un punto deslizado. Ahí. En este puntito deslizado voy a marcar nuevamente. Voy a tirar la hebrita así no se los tapo con la aguja. Porque aquí vamos a trabajar el otro extremo de la pancita del corazón. Simplemente lo marco. Ahora, a partir de este puntito deslizado, vuelvo a contar 26 cadenitas. Entonces yo ya separo las que son para el centro del corazón y las que son para las tiras que tenemos que cruzar. Aquí tengo 3, cuento 26 nuevamente en total. Tengo aquí las 26 y ahora con mucho cuidado de que esta cadena no se nos gire, tiene que estar derechita y esta también, derechita, bien derechita ahí. Las dos tienen que estar bien derechitas. Voy a ir donde puse mi marcador, o sea, en la primera cadena, yo lo voy a retirar y uno estas dos cadenitas aquí con un puntito deslizado. Ahí. Entonces tengo 26 y 26 cadenitas y están unidas en los dos extremos. A partir de ahora empezamos a armar el cuerpo de la primer tira y el centro del corazón. Entonces aquí mismo voy a levantar una vareta. Voy a hacer 4 grupitos de 2 varetitas cerradas juntas. Es como si estuviésemos haciendo un puntito almendra, pero solo de 2 varetas. Acá, como yo ya tejí la primera, ahí cierro las 2 puntitas. Este es el primer grupito. Entro en el mismo espacio, en esa cadenita que dejamos, y tejo otra vez una vareta, la sostengo, voy por la siguiente, una vez que tengo las dos, cierro, ya tengo 2 grupitos de 2 varetas. Voy a soltar un poquito. Y así tengo que completar los 4 grupitos. Ahí va el tercero. Y el cuarto. Las dos las cierro juntitas. Entonces aquí, en este extremo, tengo 1, 2, 3, 4 grupitos de 2 varetas cerradas juntas.
Voy a retomar sobre esta cadena de base y tejo las 26 varetas, una por cada cadena. Si ustedes notan, me estoy llevando esa colita de inicio, la voy a llevar un tramo, ahí, y la voy envolviendo con los puntos. Entonces es un trabajito que evito para hacer al final. ¿Ven? Así hasta cubrir toda la cadena con 26 varetas. Me quedo tejiendo. Acá tengo ya las 26 varetitas de este lado. Ahora, en este extremo tengo que repetir el mismo grupo, estos 4 grupitos, igual, de la misma forma. Entonces, en ese huequito que dejamos, en ese puntito que habíamos hecho de más, una cadena y lo hemos sostenido con un puntito deslizado, acá directamente comienzo a tejer esos 4 grupitos de 2 varetas que las vamos a cerrar juntitas. Miren qué fácil que es de hacer. Y con varetas va súper rápido. Aquí voy por el tercero y ahora el cuarto. ¿Qué me queda por hacer? Regresar con varetas sobre cada una de estas cadenitas, que recuerden son 26. Más fácil que esto, imposible. Como digo, la tabla del 1. Miren qué bonito. Así me quedo completando las 26 varetas. Miren amigos, aquí terminé con las 26 y ahora voy a cerrar en este primer grupito que tengo aquí con un punto deslizado. ¿Qué les quiero contar? Si ustedes quieren continuar con el mismo color, bueno, no cortan y el trabajo que yo voy a hacer con mi segundo color lo van a repetir con este mismo. Yo ahora voy a cortar porque quiero combinar. Pero ustedes se van a fijar qué colores le quieren dar, porque hasta lo pueden hacer con un solo color. Como tiene tanto trabajo de cruces, queda muy bonito también. Yo voy a elegir mi segundo color y continuamos. Acá tengo mi segundo color. Si ustedes lo desean, pueden marcar y diferenciar dónde está la vareta. Voy a ir aquí, que es donde corté la hebra. Dónde están las varetas a dónde están esos grupitos que hemos hecho. Este sería el primer grupo. Si ustedes quieren, pueden marcar, por ejemplo, o el primer grupito que tejimos o dónde irían las varetas. Pero si ustedes lo desean. Y también para saber dónde comienza la hilera, de qué lado comienza. Pero es un trabajo tan simple que quizás no haga falta. Pero cuando son principiantes, yo siempre digo, estos pequeños detalles son los que nos ayudan para terminar de entender cómo viene el tejido. Así que si ustedes son principiantes y quieren hacer este trabajo, pueden ir marcando. Como marcamos la cadenita en cada uno de los extremos, bueno, acá yo puedo marcar dónde empieza la primer vareta, o aquí, de este lado, ustedes marcan. O de qué lado empieza la hilera, también pueden marcar si lo desean, ¿sí? Bueno, explicación ya lista y dicha, vamos a comenzar. Yo saco obviamente los ganchitos, pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Este es mi primer grupito, pero ¿qué pasa? Miren, yo voy a contar 1, 2, 3, 4. Recuerden que cuando hacemos la primer vareta, porque parecen separados, parecen 2 varetas distintas, pero este está unido ahí. Cuando hacemos la primera vareta y la segunda para cerrar, por lo general este primer grupito les va a quedar como separadito, pero tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, acá yo voy a tejer mi primer punto bajo y ya incorporo el color nuevo, ahí. Y sé que este primer punto bajo, ahí, es de este grupito que parece separado, pero no lo está. Por eso les comentaba, si son principiantes, ustedes pueden marcar cuál es la vareta para diferenciarlo. Entonces, sobre el grupito de 2 que están cerradas juntas, tejo un punto bajo. Y esperen que estas colitas me las voy a ir llevando. Y ahora,
Entre medio de este grupo y el que viene aquí en el medio voy a tejer 2 puntos bajos juntos, 1 y 2. Acá tengo, a ver si lo pueden ver, ese es el segundo grupito. Bueno, voy a pinchar sobre él y tejo un punto bajo. Entre medio de los dos, en este huequito, tejo 2. Aquí es donde estoy haciendo el aumento para que esto comience a crecer y a girar. Donde tengo un grupito 1, entre medio de estos dos, 2. Y me quedaría un solo grupito, entonces acá va un solo punto bajo. Estas colitas que me las fui llevando, las voy a cortar. Ahí. Así no me molestan. Bueno, en total aquí son 10 puntos bajos. Es 1 en un grupo, 2 entre medio. 1 en un grupo, 2 entre medio. En total son 10. Este es el inicio. Si ustedes lo desean, cambian y ponen ahí el marcador. Este es el inicio. Es el primer punto. ¿Ven? Ahí. Aquí se nota perfecto. Ahora voy a tejer otra vez 26 cadenas. Me quedo tejiendo, ¿eh? 1, 2. Tengo las 26 y otra vez voy a verificar de que esta cadena esté bien derechita. Que no se vaya a torcer, porque si no, después no vamos a poder tomar las varetas. Acá voy a ir directamente al primer grupo, ahí, y tejo el punto bajo. Recuerdan que empezamos para girar con un punto bajo. Entre medio de los dos tejo 2, o sea que voy a repetir exactamente lo mismo que hice en el otro extremo. Aquí tengo 1 y aquí entre medio, ahí, tengo que tejer 2. Aquí sobre el grupito 1 y entre medio, ahí en ese huequito, 2. Recuerden que en total son 10. Y aquí, en este grupito, 1. ¿Qué me queda por hacer? Volver a tejer 26 cadenitas. Y ahí voy, me quedo tejiendo. Bueno, ahora vamos a ir sobre este primer punto bajo. Ahí. Tejo un puntito deslizado. O un punto raso. Ahí. Aquí mismo van a hacer, sobre cada uno de estos puntos vamos a repetir estos que eran grupitos de 2 varetas cerradas. Bueno, a partir de aquí nace el primero. Entonces, ahí me había quedado una colita. Levanto las 3 cadenitas y en el mismo punto tejo la segunda vareta. Ese es el primer grupito. Si ustedes lo desean, ya ponen una marquita ahí. Me voy al punto de al lado, otra vez repito 2 varetas que cierro juntas y así punto por punto hasta cubrir los 10 puntos de base. Miren qué simple. 1, 2 y las cierro. Ahí va. 1, 2, siempre en el mismo espacio y las cierro. Miren qué simple. Acá estoy cerrando el número 10, ahí está. Más fácil, imposible y aparte precioso para hacer. ¿Qué me queda por hacer ahora? Vareta por vareta en cada una de estas cadenas, de estos puntos de cadena. Ahí va la primera y así hasta llegar al otro extremo. Cuando llegamos al otro extremo, repetimos este mismo movimiento que hicimos recién. Hacemos los 10 grupitos de 2 varetas cerradas juntas. Entonces, cuando terminemos de dar toda la vuelta a este trabajo, nos vamos a encontrar con las 4 tiritas que son las que vamos a entrelazar. ¿Ven? Miren qué bonito. Y súper fácil.
Me voy a quedar a dar toda la vuelta. Recuerden, en el otro extremo repetimos esto. Cuando llego aquí, cerramos con un puntito deslizado y se termina este trabajo. Me quedo tejiendo. Miren, amigos, cómo les tiene que quedar. Yo hice un nudito, ahora voy a enhebrar una aguja y a esconder bien porque este borde tiene que quedar ahí bien redondito, bien prolijo. Tenemos que preparar otro exactamente igual. Pueden repetir los colores, los pueden hacer a la inversa, o pueden sumar dos colores como yo sumé dos colores más. Así que repetimos, hacemos uno más, me quedo limpiando esta piecita, escondiendo las hebras y ya traigo para empezar a armarlo. Miren aquí qué bonito, tengo los otros dos rosados. Entonces lo vamos a doblar a la mitad, ahí, y a este también. Recuerden, tenemos un revés y un derecho. Lo vamos a doblar con el revés hacia adentro, porque este va a ser el frente de nuestro trabajo. Y vamos a comenzar a unir de a poquito, para que no se confundan. Vamos a hacer así. Vamos a poner este de este lado y este de este lado, así de bonito. Y comenzamos a unir tirita, una sola tirita a la vez. Entonces, esta, igual es indistinto, lo pueden pasar primero esta por dentro o esta al revés. Pero yo les muestro de a poquito cómo hice para armar mi corazón. Ahí está. Voy a tomar esta hebra y la voy a pasar, esta tirita, y la voy a pasar por dentro del fucsia. Por estos me despreocupo. Esto les toca después. Ahí. ¿Ven? Que quede bien pegadito. Ahora voy a tomar este rosado que viene después, el clarito, y lo paso por dentro del turquesa. Ahí. No se preocupen en acomodarlo porque hasta el final lo vamos a tener que ir acomodando porque tiene mucho movimiento. Ahora, este fue por dentro, este fue por fuera. Ahora este va a ir por dentro de este otro rosado. Ahí. Está como medio mal hecho, pero así va. Va perfecto. Y ahora voy a abrir el turquesa un poquito porque este fucsia va a pasar por dentro. Listo. Lo logramos. La primer tirita ya está. ¿Ven? Ahora, con esta segunda tirita vamos a hacer a la inversa de lo que hemos hecho aquí. El fucsia había quedado por fuera del turquesa. Entonces ahora lo que tiene que pasar es que el fucsia va a ir por dentro de este celeste. Ahí. ¿Ven? Y ahora el celeste va a ir por dentro del rosado este que tengo aquí. Yo menciono mis colores. Ustedes obviamente van a trabajar con los suyos. Ahora este va por dentro y este va a ir al revés, por dentro del borde. O sea que en uno me va a tocar por fuera, en otro me va a quedar por dentro, el próximo va a quedar por fuera y el último va a quedar por dentro. Se van entrecruzando. Todavía están como que se están queriendo salir. Si ustedes lo desean y no se sienten muy seguros, le pueden poner un ganchito ahí, como para que no se les vaya zafando mientras lo armamos. Si ustedes quieren, la verdad no hace falta, pero si lo necesitan, le ponen un ganchito como para sostener un poco, nada más. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Repetimos el movimiento al contrario que hicimos con la última hilera. Este está por fuera, entonces ahora acá mi amigo tiene que ir por dentro. Este al revés. ¿Ven? Porque va a ir por fuera. Aquí me tocaría ir por dentro. Y este me tocaría ir por dentro. Ahí. Lo vamos apretando un poquito, pero luego lo volvemos a reacomodar. Miren qué belleza como ya va quedando. Entonces aquí me queda, bueno, ir por fuera. Acá también, si ustedes lo desean, le pueden poner algún tipo, un ganchito o algo como para ir sosteniendo, pero nada más. Porque luego recuerden que va tejido todo un borde al revés, alrededor, perdón. Ahí, y este me tocaría por dentro. Miren qué pequeñito lugar. Ahí está. Ahí estamos. Estos de aquí, luego
van a ir escondidos, van a ir tapaditos. Que les voy a dar la opción si no quieren hacer todo alrededor este borde como hice yo. Entonces, ¿cuál es la opción? Acá lo voy a sostener como para ir mostrándoles, pero yo le voy a hacer todo un bordecito tejido. Ahí, acá, aquí, bueno, y aquí también. ¿Cuál es la opción? Si ustedes lo quieren como bolsita, así, y ponen caramelitos o lo que fuese, perfumitos, entonces los pueden coser con una aguja lanera desde este extremo hasta este otro extremo, solamente la parte baja. ¿Cómo lo van a coser? Bueno, pueden ir cosiendo este aquí, corren las tiritas, como lo vamos a correr cuando nos toque tejer. Pueden ir cosiendo todo este por aquí y aquí, siempre escondiendo la tirita que está por debajo. Esta no se tiene que ver. Ahí, tienen que coser, pueden coserla también, unirla con una puntadita, pero tiene que quedar por dentro y luego este lo acomodan. Lo pueden dejar sueltito. Acá igual, quieren seguir tejiendo por debajo, bueno, vienen tejiendo por debajo, le pueden dar una puntadita para que no se escape el señor, pero al momento de coser tienen que evitar que se note este color, ahí. Entonces así nos va a quedar obviamente muchísimo más prolijo. Giramos, damos toda la vuelta y acá igual lo mismo. Corren no hay ningún problema, empiezan a coser desde aquí, tapan y lo reacomodan. Si es necesario, le dan una puntadita para que este señorito tampoco se mueva. Lo mismo hacemos con esto y con esto hasta aquí. Eso si lo quieren dejar tipo bolsita. Si ustedes quieren rellenar, obviamente cuando estamos haciendo todo el borde dejan una abertura y rellenan con lo que fuese. Con un poco de vellón, con lavanda que queda tan bonito o algún poco de vellón con algún aceite esencial. La verdad que quedan divinos. Así que bueno. Ahí les expliqué si ustedes lo quieren coser y no quieren hacer un borde. ¿Cómo yo quiero hacer un borde? Tomé un hilo neutro como les comentaba, porque si tomo el turquesa cuando haga la vuelta aquí, el turquesa me va a quedar más ancho que el fucsia, porque se va a notar tranquilamente. Salvo que tomen un poco de turquesa, cosen hasta aquí o tejen el punto bajo hasta aquí con turquesa y luego toman el fucsia, les digo como ejemplo mis colores. El fucsia y lo tejen hasta aquí. Eso también lo pueden hacer y también pueden hasta ensanchar un poquito más el corazón. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empiezo yo? Voy a correrlo a este señorito y voy a comenzar a tejer aquí abajo con puntos bajos. No me preocupo por el fucsia porque luego lo voy a volver a colocar en su espacio. Y si es necesario, le puedo dar unas puntaditas cuando termine mi trabajo. Ahí. Y voy uniendo estas piecitas. Aquí si quiero, ven, para que, esperen que voy a tirar un poquito. Luego va a venir aquí. Pero si yo quiero que quede sujeto y que no se vaya a mover para nada, cuando hago el punto bajo, ahí, lo puedo pellizcar un poquito. Si no, a último momento le dan una puntadita, pero miren, apenas ahí tomo, les voy a correr para que lo puedan ver. Ahí lo pellizco un poquito y sigo uniendo con punto bajo. Ahí, ahí. Ya lo sujeté al rosa pálido que venía por debajo. Lo reacomodo. Solamente lo corrí un poquito como para empezar a tejer. Pero al final de mi trabajo yo le puedo dar una puntadita o cuando venga tejiendo aquí ya lo agarro con el puntito de abajo y no se va para ningún lado. Miren, ¿ven? De acá está sueltito, pero cuando yo lo cerré de este costado ya quedó sujeto. También, ¿ven? Está sueltito. Los de adentro sí, los fui pellizcando un poquito para que no se muevan. Bueno, esa es la idea. Acá, yo voy a sacar Acá igual, voy a correr un poquito el rosado para seguir tejiendo y no cortar la hebra porque yo podría ir tejiendo y voy cortando esta hebrita, total me va a quedar por debajo de cada una de estas tiras
y el nudo no se va a notar, no se va a ver. Pero para evitar cortar, yo los voy corriendo un poco. Me queda un poco chengue porque lo estoy moviendo, pero lo puedo acomodar. Hasta acá llega porque hasta ahí lo puedo estirar al rosado que tengo sobrepuesto. Y voy a estirar esta hebra. Voy a correr el rosado. Paso mi punto. ¿Y qué va a suceder? Esta hebra va a pasar por debajo del rosa, pero me va a permitir tejer igual. No me molesta, porque cuando corte el hilo, cuando termine de tejer, esperen que no les quiero hacer mucho lío para que puedan entender lo que les quiero decir. Bueno, ahí acomodé un poco para no marearlas. ¿Qué quiero decirles? Yo no quise cortar y dejar el nudo acá abajo. Yo voy a seguir tejiendo todo por acá y voy a seguir pasando por dentro esta hebra y me las voy a ir llevando, no pasa nada. ¿Ven? Las llevo por ahí adentro para poder dar toda la vuelta. No me preocupo porque cuando dé toda la vuelta y quiera cortar acá, esta hebra que pasa por acá adentro la sacamos, no pasa nada. Esto es para evitar de ir cortando y ir haciendo nudos que quedan, aunque queden ahí abajo, no se van a notar, pero bueno, yo quería evitar eso. Estoy aquí con el rosado este fuerte, con este fucsia, y lo voy a pellizcar un poquito también, ahí. Un poquito, como para que no quiera escaparse. Y continúo uniendo. Listo, ya con eso que lo sujeté, no se va a ir a ningún lado. ¿Ven? Y solito, voy a correr todo para que puedan ver, solito se va a ir cerrando y lo vamos acomodando. Este ya quedó sujeto, este también. Luego, cuando demos toda la vuelta, lo acomodamos. No pasa nada, queda así y queda muy, muy bonito. No sé si recuerdan, hace un tiempo hicimos unos cuadraditos con tiritas trenzadas y la verdad que quedan preciosos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Simplemente ir cerrando, si es que ustedes lo quieren cerrar. Recuerden que si lo quieren hacer bolsita, se van a detener a esta altura y lo dejan como bolsita, que se utiliza mucho para regalitos, para algún souvenir, bueno. Si no, directamente no le ponen nada, queda súper acolchado porque estamos trenzando varias tiras y si lo quieren usar como agarradera queda fantástico porque queda súper súper gordito. Ahí ya estoy llegando al otro lateral que ya cambia el color y quería mostrarles algo más. Luego lo otro es tejer lo mismo. ¿Ven qué pasa por acá abajo? No me preocupo porque después la voy a cortar esta tira. Ahí está hebra. Bueno, acá. Estoy llegando al centro. Ahí. Y ahora voy a unir el fucsia. Entonces miren, sujeto una hebrita del turquesa entre medio. Y acá comienzo con el fucsia. Acá. Me quería detener aquí. Acá, si ustedes quieren, ya pueden hacer la tirilla para colgar. Así después no tienen que andar anudando un hilo nuevo y escondiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente tejo una cadena, no sé, 20 puntos. Ustedes van a elegir el largo. Yo sigo tirando y me quedo ahí adentro, pero no pasa nada. Después va a quedar adentro de estos dos también. No pasa nada. Ahí. Voy a tejer una tirilla de cadenitas como para colgar. Y ahí mido más o menos la distancia que me gustaría. Voy a tejer algunas más. No conté, pero serán unas 25. Voy al mismo punto. Ahí. Y tejo un puntito deslizado. Ahí. Y retomo. Comienzo a cerrar este color fucsia. Y voy a repetir lo mismo que hice con el otro lateral. Las tirillas que me van a quedar de costado, miren cómo les queda acá, ¿ven? Acá ya no necesitamos hacer ningún nudo. Estas tirillas
vamos a hacer lo mismo que hicimos con estas. Las corremos un poquito hasta llegar a este extremo. Cuando llego acá se corta el hilo o la lana, lo que estén tejiendo. Pero recuerden de pellizcar apenitas ahí un poquito estas tiritas que vienen por dentro. Pero es repetir exactamente lo mismo. Fácil. Y muy, muy entretenido. Voy a soltar un poco de hebra, que me quedó ajustado. La tiro por ahí atrás, que está pasando, pero ahí. Y continúo tejiendo porque no me preocupo. Así evito ir cortando cada vez que tenga que pasar por debajo de esas tirillas. El trabajo lo podemos hacer igual. Miren qué bonito. Bueno, me quedo tejiendo, recuerden. Voy a correr un poquito ahí la tirilla, tejo hasta acá, la vuelvo, el rulito lo saco, este rulito, este punto, lo saco para este lado, tejo este otro extremo. Recuerden de que aquí la pueden pellizcar un poquito a esta para que quede bien sostenida. Corro este nuevamente y hago lo mismo, y sujeto aquí. Ven que aquí ya está el nacimiento del otro. Cuando llego acá directamente corto, hago un nudito corto y dejo una hebra larga por si hay que acomodar con alguna puntadita. Y nada más. Me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno amigos, miren, pasé por debajo y recién cuando hice el nudito corté una hebra. ¿Ven que corté una hebra media larga? Bueno, acá lo que voy a hacer es sostener esta tirilla que está muy muy al borde por dentro, ahí, para que no se escape. Por eso les decía, dejan una hebra medianamente larguita y luego, si hace falta, sujetar alguno más con alguna puntadita, por ejemplo este rosadito por si no lo tomó el punto. Ustedes lo acomodan, por eso les decía dejen una hebra medianamente larguita por si hay que dar alguna puntadita extra. Y ya está. ¿Qué me queda por hacer? Ahora voy a hacer un nudito por aquí abajo, por ahí abajo, para esconder. Ahí. Y que esto queda por debajo del rosado. Acomodo nuevamente y ya está. ¿Ven? Que les decía, queda como medio maltrecho porque uno lo va moviendo, lo va apretando, lo va girando, pero lo acomodamos las tiritas. Les comentaba cuando hicimos el cuadradito también, tuvimos que acomodar un poco las tiritas, pero luego ya no se mueven para nada. Miren qué belleza este trabajo, qué bonito que queda con varetas. Podemos hacer este corazón que están tan vistos, siempre en punto bajo, que quedan preciosos también, pero bueno, esta es otra versión que me gusta muchísimo y se hace mucho más que rápido, es muy divertida y es muy entretenido. Espero que les haya gustado, que disfruten. Puede servir, ya les dije, como bolsita, como apoyapavas, como perfumero. Miren qué bonitos, y como agarraderas, que en este caso fue mi elección. Bonitas, bonitas. Les dejo un beso y nos estamos viendo. Chao.